vamos a hablar acerca de un tema muy importante, como son las bases de datos. Vamos a definir las bases de datos, qué son las bases de datos, cómo éstas funcionan y también vamos a realizar algunos ejemplos prácticos para su mejor comprensión. Hoy en día existen muchas empresas que están aplicando bases de datos y los diferentes sistemas gestores de bases de datos para tomar mejores decisiones sobre su negocio o empresa. Hoy en día es común relacionar una base de datos con software y tecnología, pero una base de datos no es ni software ni tecnología. Un ejemplo de base de datos puede ser un directorio telefónico, que es común tener en casa, en el cual nosotros podemos encontrar una relación de personas ordenadas por su nombre y apellido, con su respectivo número telefónico y dirección. Entonces, definamos qué son las bases de datos. Las bases de datos es un conjunto de datos integrados y relacionados entre sí que están almacenados en algún medio para luego dar un posterior uso. Por ejemplo, veamos cómo se manejaban los datos en una tienda. Antiguamente los datos se registraban en libros, los nombres de los clientes, teniendo ahí una base de datos. El problema surge cuando tenemos demasiados datos. Estos deberán ser guardados en un computador, lo que procesa todos los datos inmediatamente y nos da la información, la que se utiliza también para tomar decisiones de una empresa. Para esto nosotros utilizamos sistemas gestores de base de datos. Un sistema gestor de base de datos permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. Es gestionado por el usuario. Entre los más destacados gestores de base de datos tenemos Oracle, Postgre, SQL Server y MySQL, entre otros. ¿Cómo funcionan las bases de datos? El software recupera los datos del servidor. El software es un software implementado para que interactúe con el sistema gestor de base de datos para realizar los procesos con la base de datos. El servidor es un ordenador donde está guardada la base de datos, donde el software va a tener acceso y el software va a estar instalado en nuestro computador. Con el software vamos a recuperar información inmediatamente para su uso. ¿Cómo tenemos o construimos el software para la gestión de mis procesos? El software, ¿cómo lo quiero? Podemos tomar dos decisiones: comprar uno hecho o desarrollar uno a su medida. Para esto tenemos ventajas y desventajas. Comprar uno hecho. La ventaja nos brinda que el software ya no tenga errores. La desventaja sería el costo por licencia y el costo por implementación. Desarrollar uno a su medida. La ventaja, que el software se desarrolla de acuerdo a las medidas y requerimientos de la empresa. La desventaja es el tiempo, se va a demorar en el desarrollo del software. A continuación vamos a realizar unos ejemplos prácticos de base de datos, donde vamos a hacer la creación de una base de datos con el sistema gestor de base de datos MySQL y vamos a interactuar nuestra base de datos creada en el MySQL con un software realizado que es el sistema gestor de compras públicas. Para esto nosotros vamos a crear una base de datos con las líneas de comando, como son aquí estamos creando nuestra base de datos compras. Aquí estamos diciendo que vamos a usar nuestra base de datos compras. Aquí estamos creando las diferentes tablas, como son por ejemplo dependencia. Estamos insertando los campos en la tabla de dependencia, los valores. Por ejemplo, aquí estamos haciendo de actualizar los campos de la tabla por categoría. Estamos actualizando los diferentes trámites, por ejemplo aquí, y así tenemos algunos códigos. Entonces, con este código nosotros vamos a hacer de generar, haciendo de compilar nuestro código, ¿no? Entonces compilamos y para que se cree nuestra base de datos con nuestras diferentes tablas y nuestros diferentes valores en cada tabla, tenemos que cerrar la sesión y ingresar de nuevo pero usando nuestra base de datos. Entonces vamos a ingresar de nuevo al MySQL. Aquí ponemos en propiedades y nos vamos a dirigir a logins. Entonces para esto nosotros estamos, como podemos ver, estamos utilizando la base de datos MySQL, pero tenemos que utilizar
la base de datos que nosotros ya hemos creado, como son la de compras. Ponemos OK e iniciamos la sesión. Entonces, como podemos ver, nosotros ya tenemos creado nuestra base de datos compras con nuestras diferentes tablas, como son dependencia, partida presupuestaria, planeamiento, presupuesto, procedimiento, trámite. Entonces, esta base de datos creada en nuestro gestor de base de datos MySQL, vamos a hacerle que interactúe con un software que realiza procesos y operaciones con esta base de datos, como es el sistema informático de gestión de compras públicas. La base de datos compras está implementada para que sea usada en este sistema. Entonces, lo que hace este sistema es registrar trámites para realizar los pedidos de cada dependencia de la Universidad Nacional de Chimborazo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar un nuevo trámite para hacer el ejemplo en la base de datos. Por ejemplo, ponemos el número de cédula. Ingresamos el nombre de quien solicita. Aquí es importante, de aquí nosotros generamos los datos que ya tenemos en nuestra base de datos creada. Por ejemplo, vamos a mirar, nos vamos a investir. Vamos a la tabla dependencia y nos vamos a Data Browser. Y aquí podemos ver los campos que nosotros ya, los datos que nosotros ya tenemos, como son descripción de dependencia y código de dependencia. Y como nosotros podemos irnos a ver en el sistema, nosotros aquí ya tenemos generándonos algunos datos y interactuando con nuestra base de datos creada. Entonces lo que nosotros vamos a elegir aquí, y siguiendo el proceso, ahora vamos a poner el nombre del trámite. Por ejemplo, vamos a poner curso para GIS. Aquí es una descripción del trámite, por ejemplo, es presupuesto para cursos de capacitación del GIS o en GIS. Entonces seguimos el proceso, nos vamos a poner un presupuesto del curso, que pongámosle por ejemplo $3,000. Aquí verificamos si existe en el POA o OPA, que es un dato de la tabla partida presupuestaria. Aquí se ingresa la fecha de la creación del trámite y aquí vamos a guardar. Entonces esto va a interactuar con la base de datos que nosotros tenemos creada y directamente se va a guardar en la base de datos. Entonces tenemos también unos de estos que son deportes, ¿no? Entonces donde nosotros vamos a ver que ya tenemos creado nuestro trámite. Como podemos observar en donde va a subrayar, tenemos creado nuestro trámite. Curso para GIS. Entonces ahora vamos a verificar si estos datos existen en la base de datos que nosotros hemos hecho. Para esto debemos actualizar la base de datos. Entonces nos vamos a trámite. Y como podemos ver aquí, ya tenemos nuestro último dato que recién acabamos de crear, con nuestros diferentes datos para poder mirarlos, como son con número de cédula, que es el identificador del responsable del trámite, el nombre del trámite y la descripción del trámite. Esto sería todo de la parte de la práctica de base de datos con el sistema gestor y el software para realizar los procesos con la base de datos.